Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Yo sí creo que esto tiene un propósito únicamente político para tratar de, otra vez retóricamente, engañar al electorado. Y quiero decirle a algunos que porque están cerca del gobierno creen que de ahí inició el Estado. Y dicen, no van a politizar este tema. Si es que los que han andado en campaña con el tema de seguridad es el partido de gobierno. Son los que han politizado este tema. Y hoy puedo adelantar que van a poner un spot donde van a decir, Racel está con las maras, Racel está con las pandillas, porque estamos hablando de este tema seriamente, desde la visión de qué es el tipo penal de terrorismo y por qué no debe de caminarse con el concepto de las políticas de mano dura. En derecho penal, todas esas políticas han fracasado, Renato. En ningún lugar eso ha bajado los indicadores de criminalidad, sino que cuando se atacan las causas del fenómeno criminal. ¿Qué tal si dejamos al secretario del Congreso, Mario Pérez, para que nos explique realmente esa iniciativa y sobre todo ese puntito que ha generado la controversia? Aumentar las penas para los extorsionadores, elevar el delito a terrorismo para que solo tengan una hora de sol en el pozo o en la tolva y se vean restringidos totalmente y no estén en una cárcel de 5 o 4 estrellas, sino en una cárcel de seguridad para que sientan que el delito cometido lo pena el Estado de Honduras. Y luego dejamos la opinión de alguien que hasta hace poco fue juez. Ya hace como unos 3, 4 años, pero todavía es más reciente su paso por las salas donde se emiten sentencias que la de Racel, que también fue juez. Diputado Mario Pérez, lo escuchamos, y lo escuchamos con atención, lo escucha Honduras con suma atención. Gracias, Renato, buenos días al pueblo hondureño, a los compañeros panelistas. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿nos quedamos con la pena de 15 a 20 años que permite que una persona se declare culpable y esté 5 años presa con un procedimiento abreviado, o agravamos la pena en estos casos graves de extorsión, como cuando se cierran establecimientos comerciales, cuando se incendian propiedades privadas, etcétera? Esas son las discusiones que en algún momento vamos a tener que hacer en la Cámara. Muy bien, está claro, muchas gracias por el resumen. Y hoy nos vamos a poner a prueba todos. ¿Han visto ustedes esos programas europeos con 15 invitados para 1 hora? Y salen bien. Es decir, todo el mundo aprende a sintetizar. El moderador a preguntar rápido, a ser dinámico, y los panelistas a responder también breve y en lo que se pregunta. Así vamos a hacer hoy, vamos a experimentar, porque son 5 panelistas y es un tema bastante amplio. Ya vamos a escuchar la opinión del ex juez, y así lo estoy presentando, del ex juez Félix Ávila. Ya el Poder Ejecutivo tiene este proyecto y ustedes van a conocer la opinión del Poder Judicial. Porque se reforman 2 códigos. Ya en los próximos días. ¿Cuándo van a debatir este tema? Lo sometemos hoy al Pleno, se nombra hoy mismo la comisión de dictamen, esperamos la opinión de la Corte y una vez que la opinión llegue y que la comisión haya hecho el dictamen respectivo, de forma urgente lo vamos a someter a discusión. Esperamos que para finales de esta semana pueda estar listo. Estas reformas también no vayan encaminadas a que vayan a aprovecharse para ser aplicadas a la protesta social. Bien lo dijo usted en este momento, ¿verdad? Y ojo, los quemadores de autobuses. Y la idea es de repente tener esas quemas de buses, esas quemas de establecimientos comerciales, ese rompimiento de vidrios. Fíjese que todo eso puede sancionarlo el Estado con las leyes que están actualmente y de una manera eficaz. ¿Qué es lo que falta? Investigación. ¿Qué es lo que falta? Voluntad. Porque fíjese que hoy día la quema de buses, eso perfectamente puede ser sancionado de una manera fuerte. Existe el delito de incendio agravado al transporte público y no tiene pena de 5 años que pueda ser conmutada. Mire, si a una persona se le aísla de la sociedad por 10, por 15 años, yo creo que no va a volver con ganas a delinquir. Y se dijo de alguna manera, no, que puede ser que mediante un procedimiento abreviado un extorsionador acepte la pena y se le imponga. No quedan penas. Además, yo creo que aquí hay que educar y hay que llevarle un mensaje claro a la población. Los procedimientos abreviados no son derechos de los imputados, son medidas discrecionales que el órgano acusador, el Ministerio Público, los aplica si le conviene. Aquí, por ejemplo, se ha manejado mal ese tema.
en el sentido de que si hay un procedimiento abreviado, ya se va a beneficiar a una persona imputada. El Ministerio Público va a aplicar un procedimiento abreviado porque le conviene al órgano acusador. De manera pues que yo creo que debemos alejar esos temores para no agarrarnos de eso como para poder de repente hacer cosas innecesarias, porque bien decía aquí Russell Tomé, a muchos de esas personas que hoy día los encuentran en la calle, y si de verdad los encuentran con pruebas y los llevan a un juicio y hay un tribunal que les dicte una sentencia, podrían ser condenados hasta 100, 200, 300 años. Y acordémonos una cosa importante, de acuerdo a la Constitución de la República, de todos modos, el máximo constitucional permitido son 30 años de reclusión. De manera pues que yo creo que aquí la situación es analizar si de verdad se necesitan necesariamente esas penas, el aumento de las penas. Y lo otro que Pero esto que ustedes lo hacen en el año político electoral tiene únicamente como propósito asustar las movilizaciones, asustar e impedir la protesta. ¿Por qué? Porque hay un rechazo al tema de la reelección y va a haber movilización. Rechazar y ponerle en precario el tema de que puedan ahora las llamadas telefónicas sin orden judicial. Lo acaba de decir Mario Pérez, el artículo 100 de la Constitución establece que las comunicaciones tienen secreto y que solamente con orden judicial. Félix, que ha sido juez, lo conoce muy bien, que para que alguien ordene la intervención del teléfono de Renato es porque tiene que haber una causa judicial, no porque quiera escuchar lo que diga Renato. Y eso es lo que nosotros nos oponemos, a que eso se deje en manos de la policía, en manos del Poder Ejecutivo. Tiene que tener control judicial, porque tiene que haber una causa. Y cierro diciendo, cuando ustedes proyectan y pretenden decir, yo creo que no han logrado entender científicamente desde el derecho penal qué es un tipo penal, qué es terrorismo. Terrorismo es un delito de violencia y con orden político, que quiere cambiar el orden constitucional, cambiar el gobierno. La palabra terror es otra cosa, Russell. No, conceptualmente, que estamos hablando del derecho penal. ¿Y qué es lo que ha definido? Las sentencias de los altos tribunales. Y está la convención de la OEA contra el terrorismo, que Honduras es parte de esa convención. Y dice que ese es de tipo penal. Así que me parece que El Salvador dio un paso hacia el terrorismo y todavía tiene problemas en la aplicación del tipo penal, los jueces. Así que todas esas experiencias hay que analizarlas antes de salir diciendo que ya resolvimos el problema de la criminalidad con aumento de las penas. Interviene el diputado Pérez. Miren, yo, otra mecánica que se los tengo que decir en público, cuando quieran rebatir, háganlo. Gracias. Sin tirarnos al agua. El derecho penal es cambiante. Las conductas delictivas son cambiantes. Hace 30 años no estuviéramos discutiendo el tema extorsión porque no existía. Y ahora es el delito que se comete con mayor frecuencia en el país. Y un delito que empezó con una llamada telefónica y que hoy ha derivado en asesinatos de personas, en incendio de buses, en cierre de establecimientos comerciales, en miles de personas sin un trabajo producto de este delito. ¿Cómo lo combatimos? ¿Con los mismos artículos que hemos tenido o los vamos adaptando a la realidad que tenemos? La pena para el incendio de un bus es de 6 a 12 años, si es con la intención de lucrarse de una extorsión. 6 a 12 años. Un juez puede ponerle 6 años y un extorsionador que quemó un bus, que puso en peligro la vida de las personas a los 3 años, con una libertad condicional ya puede andar libre. ¿Y la otra pena, la de extorsión? No. Así que no, y si no le comprobas la secuencia, Russell, mira. Y la asociación ilícita lleva 3 delitos. Vos partís del hecho ahí lleva 36 de que años. El órgano investigador y acusador va al final poder llevar a juicio todas esas causas. Si tenés una realidad que no la podés esconder, la gente tiene miedo de ir a declarar a los tribunales contra los extorsionadores. Mira, te invito allá en una barbería donde yo me voy a cortar el pelo en Tegucigalpa. Ese muchacho ya día llegué y me dice, vengo de los juzgados de declarar contra el asaltante que entró por esa puerta y que nos puso una pistola a todos los empleados y a la gente. Y tengo el valor de ir a declarar, pero después nadie quería ir de los que estaban ahí ese día. La gente tiene temor, entenderlo. No podemos...
Yo vivo ahí, yo paso con la gente. Bueno, te estoy diciendo esa es la realidad. Ustedes dicen que con esto van a quitar los crímenes. Y ustedes Entonces, lo dijeron. busquemos Lo dijeron herramientas cuando legales. hablaron con Óscar Álvarez, dijeron, hoy se terminaron las maras. Démosle como Congreso las herramientas Bueno, legales al entonces, Ejecutivo y pueden ser Renato. científicas y pueden ser bien estudiadas. No estamos desapareciendo el delito de extorsión y convirtiéndolo en terrorismo. Y el de asociación Estamos ilícita. equiparando Y el de esa asociación pena ilícita. de terrorismo que va desde 40 a 50 años a esos casos agravados de extorsión. Tenés tres, asociación ilícita, tenés extorsión, tenés incendio agravado, tenés el caso del que llegó con una moto a dispararle y le dijo, mañana vamos a ir a pedir el impuesto de guerra. ¿Cuántos delitos ha cometido? Imagínese, Tres. imagínese, Y no Renato, les este aplican ni artículo. uno. Entonces el problema es El la falta de investigación 258. y aplicación Si de del la justicia. incendio o del estrago resultare la muerte de una persona, la pena será de 10 a 15 años. Y si O sea que si alguien ¿Y el homicidio? le mete fuego a un bus y muere el conductor de ese bus quemado ¿Y el por homicidio? ese delito, la pena es de 10. Pero el incendio. Sí. No, pero el homicidio, Mario, es que tenés Sí, que explicarle bien al Russell. pueblo. Pero ¿Cuántos de son- homicidio? Mira, Russell, De 20 a 30. son penas que se han quedado pequeñas. Mire, Son penas que se han quedado pequeñas a la realidad que estamos viviendo en el país. Es que Son ese- personas que ahí desde está- dentro ahí de está el las debate, mira, cárceles Renato. siguen Nosotros delinquiendo. creemos que el aumento de la pena no es lo que pero si no resulta solo, como- no solo es el Y eso aumento es de lo la que pena, queremos. no solo es el aumento de la pena. Russell, te estoy diciendo, el simple hecho de llamar, el Renato. simple hecho de decir que está, ya eso es constitutivo. Ahorita eso no se puede. ¿Por Sí, qué? es delito, Porque hombre. aunque tengas la grabación y no tenés el testigo, no podés judicializar ese caso. ¿Quién dice eso? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién dice eso? Explícamelo. Desde el, ¿Cómo, cómo vas a llevar una voz a un Así- tribunal? Sí, sí, un Entre- medio no, sí, hay explíquele, explíquele, güey, para porque que es que- Y fíjese, Renato. Es que la apología de ese delito se compañeros, comete con el simple hecho de hacer la llamada. por mala aplicación, Hay libertad de El prueba. pueblo es por el que mala está aplicación sufriendo. de la El ley. pueblo es el que está Entonces sufriendo. no conoce. por mala aplicación de la ley y aunque Sí. tengan recursos abiertos a interponer, nos decían del Ejecutivo que tienen sentencias en donde los jueces Me voy a referir a no eso. tipifican la extorsión consumada, sino como tentativa, porque el extorsionador hasta ese momento no había utilizado el dinero que le habían entregado. No, me voy a porque lo referir a eso. capturaron cuando todavía no había utilizado. Porque hay una delgada línea entre tratar a un estudiante, por ejemplo, que se manifiesta en la calle y que en algún momento esa protesta se torna violenta y este estudiante quiebra los vidrios de un comercio o de un vehículo, por ejemplo, eso no lo convierte en terrorista. Ya hay leyes que lo pueden sancionar, ¿ah? Por destruir la propiedad privada, por agredir a la autoridad, si ese fuera el caso, etcétera. Pero ese caso aislado no lo convierte en terrorista. Hay muchas definiciones de terrorismo y una de ellas habla de la implantación sistemática del terror, de la violencia o del miedo para doblegar gobiernos o sociedades. Pero ese no sería el caso. Estos estudiantes que hicieron una protesta en el Boulevard Suyapa hace algunos meses, que se fue de las manos y desembocó, o se tornó violenta y se quebraron vidrios de unos establecimientos comerciales, ahorita serían acusados de terrorismo. En este momento, ¿pueden ser enjuiciados? Sí, pueden ser enjuiciados. Sí. ¿Se les puede imputar un delito? Sí, se les puede imputar un delito, pero eso no los hace terroristas, Renato. Entonces, ¿qué pasaría si con esta reforma agarraríamos esos 5 o 6 estudiantes que quebraron unos vidrios y los ponemos al mismo nivel del crimen organizado, que ha asesinado, que ha matado y que ha desangrado las ciudades y los municipios durante años? Ese es nuestro temor, que el Estado se vaya a aprovechar de eso. La ley tipificará como terrorismo el que con crímenes o mediante crímenes violentos y con propósitos de aterrorizar o de intimidar a la población realiza esos actos de los que hemos dialogado. La protesta pública, el que en la protesta subió el nivel de indignación y terminó la protesta en quiebra de vidrios, etcétera, eso no es terrorismo. Si aquí en este país nadie está preso ni porque ha quemado las casetas de peaje, como dijeron hace un rato, no hay nadie enjuiciado. Entonces, alejemos esas preocupaciones. Yo creo que llegó el momento en que debemos sentarnos a discutir esta iniciativa. Es nuestra responsabilidad legal como Congreso Nacional. De que la protesta como derecho constitucional restaurado por nuestra Constitución y los tratados internacionales, lo vamos a hacer que se respete. Obviamente, a lo mejor nadie que proteste en la calle va a ser condenado, pero bastará de repente con un requerimiento fiscal para que inmediatamente se
le infunda el temor a la sociedad para que vaya a disentir a la calle.